Bienvenidos, bienvenidas a una nueva lección de este diplomado Azure Fundamentals 2021 de conosur.tech. Llegó el momento de hablar de almacenamiento en Azure. Esta es una lección dedicada a perfeccionar los conocimientos de fundamentos de almacenamiento en Azure que te van a permitir prepararte de la mejor manera posible para el examen oficial AZ900 que lleva el nombre Azure Fundamentals. Vamos a comenzar por cuentas de almacenamiento. El almacenamiento en Azure se representa fundamentalmente por un storage account o una cuenta de almacenamiento. Básicamente, una cuenta de Azure Storage contiene todos los objetos de datos propiamente dichos de Azure Storage. Estos son blobs, colas, tablas, discos, etc. La cuenta de almacenamiento proporciona un espacio de nombres único para los datos de Azure Storage que es accesible a través de HTTP Hypertext Transfer Protocol. Por supuesto también por HTTPS, ¿no? Obviamente. Hay diferentes opciones de replicación disponibles en una cuenta de almacenamiento que tiene que ver justamente con la disponibilidad de los datos. La opción de replicación mínima de almacenamiento en Azure Storage es con redundancia local o Local Redundant Storage. Esto significa que los datos se replican de forma sincrónica 3 veces dentro de la región principal. Muy importante este dato a tener en cuenta. Cuando hablamos de opciones de almacenamiento en Azure y puntualmente de Azure Storage, nos referimos a 4/5 tipos de datos nativos en Microsoft. Por un lado tenemos Azure Blobs, por otro lado tenemos Azure Files, por otro tenemos Azure Queues o colas de Azure y por otro lado tenemos Azure Tables o tablas de Azure. Y no nos tenemos que olvidar también de Azure Disk, que si bien es una opción administrada para discos de máquinas virtuales, también tiene su origen en Azure Storage. La única diferencia es que nosotros no administramos la cuenta de almacenamiento. Vamos a hablar de Azure Blobs, ¿sí? Cuando hablamos de blobs de Azure, tenemos 3 tipos distintos. Los blobs de bloques, los blobs anexos y los blobs de páginas. O también conocidos como block blobs para el bloque de bloques, append blobs en el caso de blobs de anexos y page blobs en el caso de blobs en páginas. Los blobs en bloques son ideales para archivos de textos y datos binarios y podemos tener en una cuenta de almacenamiento hasta 4.75 terabytes de datos. En el caso de los blobs en anexos son como los bloques, los de arriba, los blobs de bloques, pero son ideales para aquellos tipos de archivos que siempre están agregando datos y nunca sufren edición de los datos para atrás. Por ejemplo, los logs. En los logs nosotros constantemente vamos agregando datos y de alguna manera el puntero del archivo se ubica al final del archivo para agregar nuevos datos. Bueno, los blobs de anexos son ideales para estos casos de uso. Y por último, los blobs en páginas o page blobs son ideales para los tipos de archivos que requieren un índice. Por ejemplo, los VHDs de máquinas virtuales. Imagínense que nosotros en un VHD de máquinas virtuales podemos tener un disco virtual de 200 GB. No tenemos que leer los 200 GB para empezar a entregar información, sino que a través de índices nosotros nos paramos dentro del archivo en el lugar que justamente necesitamos. Por lo cual, cuando hablamos de blobs de Azure, hablamos de estos tipos. Recuerden que la opción administrada de los blobs en páginas es justamente Azure Disk, que lo vamos a ver en breve. Ahora bien, cuando hablamos de niveles de rendimiento de las cuentas de Azure, nos podemos referir a 2 niveles, el estándar y el premium. Más allá de que existen versiones en cada uno de ellos que tienen diferencias, pero conceptualmente estándar y premium. El nivel de rendimiento estándar está optimizado para una alta capacidad y un alto rendimiento. Ahora bien, el nivel de rendimiento premium está optimizado para altas tasas de transacciones y latencia de almacenamiento coherente con un solo dígito, es decir, menos de 10 milisegundos. En el caso de estándar, en el caso de cuentas de almacenamiento estándar, tenemos diferentes niveles de acceso para nuestros blobs, que recordemos que
tenemos diferentes opciones de blobs, ya sea blobs de bloques, append blobs y page blobs. Tenemos por un lado nivel de acceso frecuente, esporádico y de archivo. El nivel de acceso frecuente es un tipo de blob, un nivel de acceso para los blobs optimizados para datos que se consultan con frecuencia. El nivel hot, que es la traducción en inglés de uso frecuente, tiene mayores costos de almacenamiento, pero menores costos de acceso, cuando estamos pagando por costos de acceso. Cuando estamos hablando de nivel de acceso esporádico o nivel cool, ¿sí?, significa que ese blob va a estar optimizado para almacenar datos a los que se accede con poca frecuencia y al menos durante 30 días. En estos casos, el almacenamiento es más barato, pero el nivel de acceso cuesta un poco más cada uno de las transacciones de acceso de lectura y de escritura con respecto al hot, que es de uso frecuente. Tiene un precio un poquito más elevado, pero almacenarnos nos sale más barato. Y por último tenemos el nivel de acceso de archivo, que está optimizado para almacenar datos a los que se accede muy pocas veces, y estos datos se almacenan al menos por 180 días con requisitos de latencia flexible. ¿Qué significa esto? Que el blob no está online. En el nivel de acceso frecuente y esporádico, es decir, el hot y el cool, el archivo está online, yo lo puedo acceder, me cobrarán más o menos dinero por poder accederlo, o más o menos dinero por almacenarlo, pero el archivo está online, si lo necesito acceder tengo milisegundos de latencia. En cambio, en el nivel de acceso de archiving o de archivo, el archivo no está online, está offline. Y la latencia que tengo va entre 1 y 15 horas, es decir, yo tengo que solicitar accederlo, tengo que hacer una rehidratación, lo que se conoce como rehidratación, pasarlo a alguno de los niveles de acceso o esporádico o frecuente, para poder recién accederlo, pero desde que lo pido hasta que está disponible pueden pasar entre 1 y 15 horas. Ojo con eso, lo que sí tiene de bueno el nivel de acceso de archivo es que el almacenamiento sale muy barato comparativamente con las otras opciones. Un dato de color interesante, voy a volver para atrás la diapositiva. Recuerden que habíamos hablado de niveles de rendimiento estándar y premium y dijimos que para el estándar están los niveles de acceso disponibles. En el premium no, porque en el premium tengo asegurados, recuerden, latencia de almacenamiento coherente con un solo dígito. Es decir, yo en realidad no puedo tener niveles de acceso cuando estoy pagando por un nivel de performance premium. Así que, dato a tener en cuenta. Vamos a hablar de los discos administrados de máquinas virtuales, es decir, se podría comparar con los page blobs, pero administrados, donde yo no mantengo la cuenta de almacenamiento. Los discos de Azure son utilizados por las máquinas virtuales, ¿sí? Ofrecen integración con conjuntos de disponibilidad y zonas de disponibilidad en forma nativa y no lo tengo que gestionar. Las máquinas virtuales, recuerden que tienen al menos dos discos, un disco de sistema operativo y un disco temporal, que es el archivo de intercambio, el archivo de paginado de memoria virtual para nuestro sistema operativo. Además, una máquina virtual puede tener varios tipos de discos adicionales según su tamaño y el tipo de máquina. Puede ser que algunas máquinas me permitan tener más de 1 o 2 discos de datos y hay otras máquinas que me permiten tener muchas más, todo depende del tamaño. Y existen diferentes niveles de servicio. Existe el estándar mecánico, el estándar HDD, el estándar SSD, el Premium SSD y el Ultra SSD. Características generales de los Azure Disks, para todos los casos menos el Ultra SSD. El tamaño máximo que soporta es 32 teras, el rendimiento máximo 900 megas por segundo y IOPS máximos de 20.000. Y los discos Ultra solo pueden ser utilizados como discos de datos y tienen un tamaño máximo de 64 teras, el doble que los anteriores. Un rendimiento máximo de 2000 megas por segundo y IOPS máximos por 160.000. Esta es una imagen de un sistema operativo Windows en donde podemos ver que existen dos discos al menos, ¿no? El disco de sistema operativo y el disco temporario. El disco temporal, que se utiliza normalmente para el archivo de intercambio, no lo debemos utilizar bajo ningún punto de vista para datos que queramos tener persistentes. ¿Por qué? Porque es un disco temporal. La máquina se apaga, vuelve a iniciarse y puede ser que todo lo que teníamos en ese disco
haya desaparecido. En cambio, los discos de datos que podemos agregar adicionales dependiendo del tamaño de una máquina, sí pueden ser utilizados como datos persistentes. Al igual que el sistema operativo, si bien no recomendamos utilizar el disco del sistema operativo para datos adicionales en mis máquinas virtuales. Hasta acá hemos repasado los conceptos fundamentales de cuentas de almacenamiento y también hemos repasado los conceptos fundamentales de Azure Disk, que es un tipo de almacenamiento administrado completamente por Microsoft Azure. Llegó el momento de continuar en este repaso como parte del Azure Fundamentals 2021 de conosur.tech de toda la parte de almacenamiento. Recuerden que los fundamentos de todo esto que estamos viendo se ven en detalle, en mucha menos velocidad y con ejercicios que ustedes pueden hacer en el diplomado Azure Fundamentals Base, que es la base que necesitan tener para poder después hacer la actualización al diplomado 2021, que es este video que están viendo. Esta es una de las lecciones del diplomado 2021, tenemos como 8 horas de contenido, así que tenemos un montón. Vamos a seguir con la parte de Azure Files. Azure Files nos permite tener recursos compartidos en la nube completamente administrados. Se les puede acceder mediante SMB, mediante protocolo SMB, sin ningún tipo de problemas. En vez de montar un file server, ya sea en Windows, Samba, en lo que sea, y yo tener que ocuparme de gestionar la máquina virtual, puedo utilizar el servicio de Azure Files directamente y de manera administrada Microsoft me da un endpoint al que me puedo subir por SMB sin ningún tipo de problemas. Estos espacios, estos recursos compartidos los podemos montar simultáneamente en Windows, Linux, Mac OS, en la nube o en entornos locales. Por supuesto teniendo en cuenta el tema de latencia, ¿no? Quizás a través de internet, montar un disco directamente en mi máquina local que vaya hacia un centro de datos de Microsoft no es lo ideal si queremos trabajar con una alta densidad de archivos, pero lo podemos hacer. Ahora bien, lo que sí es recomendado. Ahora bien, la alternativa que sí tenemos es poder mantener un file server on-premise, por ejemplo, con Windows Server File Services, a través del cual mapeamos unidades de red, probablemente en nuestra infraestructura local, en nuestra intranet, y que ese servidor de archivos basado en Windows pueda sincronizarse con un espacio de Azure Files para llevar los archivos que están on-prem hacia la nube y también poder traer las novedades de los archivos de ese espacio de recurso compartido basado en Azure Files al servidor Windows Server, gracias a la funcionalidad de Azure File Sync. ¿Cuáles son los escenarios ideales en este sentido? Muy simple. Imagínense que tenemos gran cantidad de archivos expuestos por SMB y mapeados localmente en nuestra intranet, pero tenemos un servidor de archivos chico, en donde no podemos alojar todo. Entonces, ¿qué hacemos? Con Azure File Sync podemos almacenar en caché los archivos más utilizados on-prem y el resto que estén en la nube. Y los usuarios finales, los clientes que se mapean hacia una unidad de discos de ese Windows Server, van a tener la experiencia de ver todos los archivos. Y si hacen doble clic para abrir en alguno que en realidad está alojado en Azure Files, lo que va a hacer Windows Server con el componente de File Sync de Azure es traerlo al servidor local y brindar el acceso desde el servidor local. Es una excelente alternativa que forma parte del servicio de Azure Files, puntualmente se llama Azure File Sync. Los casos de uso de Azure Files: reemplazar o complementar servidores de archivos locales, con cuidado, pero lo podemos hacer. Aplicaciones lift and shift, por ejemplo, si tenemos una aplicación web que consume un recurso compartido on-premise, quizás no lo podemos reemplazar con un servicio nativo de storage account. Entonces lo que podemos hacer es montar un Azure Files en la nube y que esa aplicación siga accediendo por SMB a ese recurso compartido para que nuestra aplicación siga funcionando sin cambios en el código. Y por otro lado también nos sirve para simplificar el desarrollo en la nube. Podría ocurrir que yo en servidores on-prem que los estoy migrando hacia la nube necesite tener discos mapeados para poder acceder a archivos binarios, archivos de datos y demás. Entonces puedo montar esas VMs en Azure y en vez de mapear las unidades de discos hacia otro servidor de archivos basado en Windows o basado en Linux, podría montar Azure Files, por lo cual sigo teniendo la misma funcionalidad.
Hemos hecho un repaso de servicios de almacenamiento de Azure intensivo, pero yendo a los conceptos fundamentales que debemos tener en cuenta para prepararnos de la mejor manera posible para el examen de certificación AZ900. Si quieren repasar conceptos más genéricos y hacer ejercicios sobre almacenamiento en Azure, pueden ir al diplomado de Azure Fundamentals base, donde tenemos 40 horas de contenido por todos los servicios de Azure que son fundamentales de entender y en donde promovemos el saber hacer. Este diplomado de Azure Fundamentals 2021 de Conosur.tech está muy orientado a los conceptos claves para poder llegar mejor preparados al examen de certificación oficial. Y los conceptos claves que vamos a repasar para el cierre de esta lección con respecto al almacenamiento en Azure son los siguientes. Primero, que las cuentas de almacenamiento son el lugar donde podemos alojar todos los objetos de datos, tales como blobs, archivos, colas, tablas, discos. La opción de Azure Disk es la opción administrada para discos de máquinas virtuales. La opción no administrada son los page blobs en una cuenta de almacenamiento. De hecho, si nosotros tenemos que migrar una máquina virtual hacia la nube y queremos de alguna manera trasladar el VHD de datos o del sistema operativo, lo tenemos que hacer hacia un storage account y el tipo de blobs que vamos a almacenar es de tipo page blob. Luego ese VHD lo podemos utilizar en una máquina virtual sin ningún problema. Existen diversos tipos de blobs de almacenamiento en Azure, tales como bloques, anexos o páginas, o block blobs, append blobs y page blobs, cada uno con sus casos de uso. Por otro lado, existen diferentes niveles de rendimientos asociados a cuentas de almacenamiento. Recuerden que está el estándar B1 y B2, pero bueno, es estándar finalmente, y el premium. Y en el caso del estándar tenemos diversos niveles de accesos para nuestros blobs: frecuente o hot, esporádico o cool, y archivo o archive. En el caso del nivel de acceso o archivo, el blob no está online y para poder accederlo debemos rehidratarlo a un nivel online, ya sea de uso frecuente o esporádico. Algunos tips de formación para complementar los conceptos que hemos visto muy rápidamente en esta lección. Estos conceptos fueron tratados en la sección 10 del diplomado Azure Fundamental Base, que tiene el nombre de almacenamiento en Microsoft Azure. No dejes de repasar fundamentos de almacenamiento en Azure, recorrida básica por discos de Azure, introducción a los blobs de Azure, creación de cuentas de almacenamiento, recorrida básica por blobs de Azure, el ejercicio de crear un static website habiendo creado un blob de almacenamiento, recorrida básica por archivos de Azure, recorrida básica por colas de Azure, conociendo Azure Storage Explorer y revisión de conocimientos de toda la sección dedicada al almacenamiento. Todas estas lecciones que los invitamos a repasar forman parte de la sección 10 del diplomado de Azure Fundamental Base. En esta lección del diplomado de Azure Fundamental 2021 hemos repasado los conceptos fundamentales que van a ser evaluados al finalizar la sección dentro de muy poquitas lecciones. Si no formas parte aún del diplomado de Azure Fundamentals de Conosur, en la descripción de este video están todas las indicaciones de cómo sumarte en forma completamente gratuita. Te agradecemos mucho por haberme escuchado en esta lección y te invitamos a seguir avanzando en el sistema de aprendizaje.